agradecer la invitación a participar en este congreso, a nombre de Ana María Moura, quien les manda salud y pide las disculpas del caso, ya que ella en este momento se encuentra fuera del país. Es por esto que voy a hacer la presentación de su trabajo yo a título de ella. En este caso este trabajo lo preparó ella y por tanto pido desde ya las disculpas, ya que obviamente ella lo habría presentado mucho mejor que yo de todas formas. Primero que todo tenemos que ver que el principio de precaución se inserta dentro del derecho internacional. Ahora, el derecho internacional es un sistema legal que contiene reglas y principios que son distintos a los ordenamientos internos de los distintos países. En cuanto a la forma de organización, en cuanto a la forma de creación de normas y en cuanto a la coherencia de estas. Sin embargo, de todas maneras en el derecho internacional hay normas que podrían tener de cierta forma una jerarquía que podría ir más allá de las legislaciones estatales. Este es el conocido jus cogens, ¿ya? O derecho imperativo, que más que nada dice relación con determinadas normas que en virtud de una ética común de la comunidad internacional han elevado a una jerarquía superior que los estados no podrían dejar de respetar, ¿ya? Estas normas, como yo les decía, hacen que los estados nacionales, al momento de que los incurran en responsabilidad internacional. O sea, hay una exigencia de determinadas obligaciones positivas que los estados están obligados a cumplir, ¿ya? Entonces tenemos que el derecho internacional tiene normas que son incoherentes entre sí, porque no es un sistema jurídico, tal como lo señalaba el profesor Carrillo Salcedo, pero por otro lado también tenemos normas que pueden ser imperativas y podrían tener fuerza vinculante. Dentro de este contexto nosotros situamos el principio de precaución en el derecho internacional. Entonces, el principio de precaución nace, tal como lo señala el informe Late Lessons from Early Warning del año 2001, de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Ellos reconocen que los primeros elementos donde se puede visualizar este principio de precaución están en el año 1854, respecto a un caso que es bastante conocido en materia de epidemiología, que es el del doctor John Snow, quien descubre que en Londres se estaba produciendo una epidemia de cólera, ¿ya? Y él tenía un método de trabajo que trabajaba a través de cartografía. En el año 1854 se logran tomar medidas, luego de que la epidemia de cólera ya había afectado a un montón de personas de un barrio residencial de Londres. Sin embargo, este doctor 5 años antes había señalado que esta epidemia se iba a producir. Sin embargo, como no se pudo comprobar una relación de causalidad, no se tomaron las medidas en el momento que se debían. Entonces, 5 años después se producen las muertes y ahí, cuando ya se producen las muertes, se toman las medidas. O sea, en este caso, no se logró poder llevar a cabo el principio de precaución y se ve como una de las primeras momentos históricos donde podemos visualizar estos elementos. Además de este caso, que es conocido, como les decía yo, en temas epidemiológicos, tenemos el tema del asbesto, que provoca también un montón de muertes, los clorofluorocarbonados, el caso de las vacas locas, y hay un montón de otros casos que a lo mejor pueden ver más adelante. Sin embargo, como principio, ¿ya? No como una situación fáctica, sino como principio, surge en Suecia y en Alemania, en la década del 70 recién, o sea, estamos hablando de 120 años después, ¿ya? En Alemania, en particular, surge como el Das Forges-Prinzip, que es principalmente viene a cubrir materias de contaminación aérea, ¿ya? En el año 1970. 4 años más tarde se dicta una ley en Alemania que viene a cubrir todo lo que tiene que ver con la contaminación aérea, más que nada con el tráfico aéreo, ruidos molestos, polución, y eso lo cristaliza, esta ley cristaliza este principio que ya había surgido en el 70. Y 10 años más tarde, este principio se hace parte de toda la política medioambiental alemana, ¿ya?
Entonces, tenemos que tener claro este año, 1984. ¿Por qué? Porque las regulaciones internacionales van a surgir desde el año 1987 en adelante. O sea, Alemania se adelanta al desarrollo que hace el derecho internacional. En cuanto al concepto, ¿ya?, desde la perspectiva del derecho internacional, que es lo que me convoca en este caso, ni la doctrina ni el derecho internacional han dado una definición que sea de un carácter uniforme, ¿ya? Sin embargo, las distintas definiciones tienen elementos comunes. La primera de estas declaraciones es la Declaración de Londres de 1987, que surge a partir de la segunda conferencia internacional sobre el Mar del Norte, ¿ya? En este caso, lo que viene a cubrir son los recursos pesqueros que se estaban haciendo de manera indiscriminada. Se estaban extrayendo de manera indiscriminada. Esta declaración de Londres señala, y me voy a permitir leer la cita textual, que es necesario un criterio de precaución que pueda exigir la adopción de medidas incluso antes de que se haya establecido una relación causal mediante pruebas científicas absolutamente manifiestas. Entonces, ¿qué es lo importante de esta primera declaración donde se recoge este principio? Primero, el uso del lenguaje, que utiliza un lenguaje que finalmente va a estar presente en todas las demás definiciones y en las regulaciones que se hagan a posteriori. Y por otro lado, se destaca el criterio de precaución y su amplitud. O sea, el principio de precaución va a aplicar incluso cuando no haya pruebas científicas que sean absolutamente manifiestas, ¿ya? Tenemos una libertad para aplicar este principio. 5 años más tarde, la Declaración de Río de 1992 sobre medio ambiente y desarrollo sustentable señala en el principio 15, la define en el principio 15 con las siguientes palabras: con el fin de proteger el medio ambiente, los estados deben aplicar ampliamente las medidas de precaución conforme a sus capacidades cuando haya peligro de daño grave o irreversible. La falta de certeza científica absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas efectivas para impedir la degradación del medio ambiente. Como esta declaración es mucho más amplia en cuanto a los países signatarios, esta conferencia que finalmente llega a esta declaración señala un límite al principio, que es la capacidad de los estados, teniendo en cuenta que obviamente los países europeos van a tener una capacidad superior comparada con los países del tercer mundo o países en vías de desarrollo, como serían los latinoamericanos, los africanos, por ejemplo. Estados Unidos también está ahora último desarrollando ciertas políticas. Sin embargo, hay una situación un poco más controversial. Una tercera definición la encontramos ya en un área más regional, que es la comunicación de la Comisión Europea sobre el recurso al principio de precaución, que es del año 2000. Esto es lo más nuevo que hay en cuanto a una definición orgánica. Y esta comunicación viene a referirse completamente al principio, donde se señala que si bien el principio de precaución en el Tratado de la Unión Europea, actualmente en el Tratado de Funcionamiento, solo se refiere a materias medioambientales, esta comunicación lo amplía y señala: su ámbito de aplicación es mucho más vasto y especialmente cuando la evaluación científica preliminar objetiva indica que hay motivos razonables para temer que los efectos potencialmente peligrosos por el medio ambiente y la salud humana, animal o vegetal, pueden ser incompatibles con el alto nivel de protección elegido por la Comunidad Europea, hoy día la Unión Europea. De esta definición vamos a destacar principalmente que señala cuáles son las áreas donde va a operar el principio de precaución, que es el medio ambiente, la sanidad humana, vegetal y animal, y al mismo tiempo viene a interpretar lo que decía la Declaración de Río en cuanto a la limitación a la capacidad de los estados. Como la Unión Europea pone un estándar mucho más alto, señala que tiene que ser conforme al estándar de protección elegido por la Unión Europea en este caso. En cuanto a las características comunes, primero, el principio de precaución opera cuando no hay certezas científicas, ¿ya?, considerables. Sin embargo, se requiere alguna forma de un análisis científico, o sea, la mera fantasía o la especulación no serían suficientes para poder invocar este principio. Ahora, ¿cuál sería el límite? Una plausibilidad o una sostenibilidad científica que no sea fácilmente refutable. Sin embargo, no necesita ir más allá de esa mera plausibilidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque el principio de precaución juega con los riesgos y con las posibilidades, ¿ya? Si conociéramos que existe una certeza sobre la producción de un daño,
entraríamos a la esfera del principio de prevención, donde ya se conoce. Yo más adelante voy a hablar un poco más del principio de prevención, haciendo el paralelo con el principio de precaución, pero desde ya cabe destacar que, o cabe señalar, cabe hacer presente que si no se conoce el daño, podemos aplicar el principio de precaución. Si ya se conoce de alguna forma que se va a producir este daño, entraría el principio de prevención. Ahora, este principio de prevención también es de un carácter residual, ya que solamente va a aplicar a riesgos que no son aceptables o son de una gran magnitud, ¿ya? Incluso lo veíamos en la definición que se hacía en Alemania, donde señala que tiene que ser daños irreparables y que afecten a futuras generaciones, incluso lo dice por ahí textualmente, ¿ya? En cuanto a también cuando opera, como yo les decía, tiene que ser antes a que se produzca un daño, o si se ha producido el daño, que no se tenga el conocimiento. A ver, por ejemplo, en el caso del daño a la capa de ozono anterior a 1974, el daño se produjo, pero no se tenía conocimiento de que los compuestos clorofluorocarbonados lo producían. Entonces, de todas maneras, en ese caso, se podría aplicar el principio de precaución. O el cáncer por amianto, por polvo de amianto, o el mesotelioma también no se conocía que existía un daño. Entonces, ahí después se establece la relación de causalidad. Entonces, en cuanto a la aplicación, la Agencia Europea de Medio Ambiente hace la distinción entre riesgo, incertidumbre e ignorancia, ¿ya? Para ver si se aplica el principio de prevención, un principio de prevención cautelar o el principio de precaución. En cuanto a los riesgos, señala que hay impactos conocidos y probabilidades conocidas. Es decir, por ejemplo, si ponemos a alguien a exposiciones a polvo de amianto, es una consecuencia directa y esa persona va a contraer cáncer o va a contraer mesotelioma, que también es un tipo de cáncer, a la pleura y a algunos órganos internos que protegen los órganos principales. Entonces, en este caso, aplicaría el principio de prevención, ¿ya? O sea, si vamos a exponer a una persona al riesgo, tiene que ser controlado, pero ya sabemos que ese riesgo y ese daño se va a producir. Luego tenemos un tema de incertidumbre, o sea, hay un impacto conocido, pero hay una probabilidad desconocida. Un caso actual y que está en discusión es el tema de los piensos de animales, la comida para animales, el alimento para animales, donde se señala que los antibióticos que se utilizan también como un factor de crecimiento para los animales están provocando resistencia a algunas bacterias y que producen un efecto en los seres humanos. Ahora, se conoce que se está produciendo esta resistencia bacteriológica, pero hay una probabilidad desconocida en cuanto a que la comunidad científica no está todavía conteste en que este daño se produce por los piensos animales o también por el uso de antibióticos humanos. Entonces, por eso hay una probabilidad ahí desconocida de qué es el factor que desencadena este daño. Entonces, en este caso aplicaría una prevención cautelar, porque ya se conoce que hay un daño. Y finalmente, la ignorancia es un impacto desconocido, ¿ya? Y por tanto una probabilidad desconocida. Ya, como no sabemos que hay un daño, obviamente que también desconocemos que va a existir esta probabilidad del daño. Y este es el caso de los clorofluorocarbonados basta antes del 74, como ya señalaba, o el mesotelioma por amianto antes del 59. Ahora, obviamente que esto, a medida que va evolucionando la industria, pueden ir surgiendo nuevos elementos o factores desencadenantes de daño, y por eso lo importante es aplicar este principio. Entonces, ya conociendo más o menos cuál es la aplicación, vamos a centrarnos en la jurisprudencia, en algunas jurisprudencias en el derecho internacional, ¿ya? En la práctica se producen conflictos entre la libertad económica, entre el libre emprendimiento y la seguridad medioambiental, la sanidad humana, la sanidad vegetal, la sanidad animal. En este caso, cuando se producen estas contradicciones, lo que se debe hacer es solucionarlo a través de un tribunal. Eso es lo que prescriben las normas. Entonces, uno de los tribunales que ha tenido actividad en esta materia es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿ya? Que ha conocido que mediante la jurisprudencia estableció que el principio de precaución es un principio general de derecho. Un caso emblemático
bueno, primero, antes de referirme a los casos, quiero referirme a la legislación. El artículo, hay un artículo del Tribunal de Funcionamiento de la Unión Europea que señala que, voy a buscar el número del artículo, el artículo 191 del Tribunal del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea señala que el principio de precaución va a aplicar en cuanto a los objetivos y al funcionamiento solamente en el medio ambiente, pero la jurisprudencia lo ha ampliado a otras materias. Entonces, tenemos primero un caso que es del Reino Unido con la Comisión Europea del año 98, donde se cuestiona la legalidad de una decisión de la Comisión porque afectaba o abarcaba elementos que iban más allá del medio ambiente, ¿ya? Y iban más allá no había una certeza del daño. En este caso, el tribunal señala que si hay una incertidumbre en relación a la existencia y alcance de los riesgos para la salud humana, las instituciones aún así pueden tomar, aunque hay una incerteza, pueden tomar medidas de protección sin tener que esperar hasta que la realidad o la seriedad, señala la sentencia, de los riesgos se haga aparente. O sea, es una aplicación completa del principio de precaución, sin esperar que haya un daño, porque si no pasaríamos al principio de prevención, que era el que yo les señalaba. Otras sentencias es la Pfizer Animal Health con el Consejo y la Artegoban, que es una farmacéutica, con la Comisión, ambas del año 2002, donde el Tribunal de Justicia señala que el principio debería ser aplicable en todas las políticas desarrolladas por la Unión Europea. En este caso, cabe destacar que dentro de la Unión Europea, este principio de precaución ha servido tanto para darle legalidad a algunos instrumentos o actos de la Unión Europea, y por otro lado también ha servido para regular las actividades que se enmarquen dentro de la esfera de la competencia de la misma Unión Europea. Para ir terminando, y a modo de reflexiones finales, puede señalar que la falta de certeza científica no debe usarse como un justificante para disminuir o evitar ciertos controles que nos lleven a impedir una generación de un riesgo. Y no de un riesgo ni de un daño cualquiera, sino de riesgos de una magnitud importante que se generen en el medio ambiente, en la salud humana, en la salud vegetal y en la salud animal, ya que estos riesgos pueden llegar a ser irreparables, como es el daño a la capa de ozono. Entonces los estados tienen que estar atentos a la generación de posibles nuevos elementos que sean dañosos para estas áreas de importancia relevante que ha establecido la comunidad internacional. Además, cabe señalar que gracias a este principio de precaución se han establecido 5 valores importantes en cuanto a virtudes en algunos países, que es principalmente la responsabilidad del que inicia una nueva actividad, de ver que esa actividad no sea, que esa forma de llevar esta actividad no sea la más dañosa, y si hay alguna solución alternativa, utilizar la solución alternativa. Un respeto a través de acciones preventivas por parte de los estados o por parte de los privados cuando haya una situación de un riesgo grave, y en caso de que exista ya un daño, prevenir que se vaya a ir agravando con el tiempo. Luego, esto tiene que ver con lo anterior, prevenir para controlar daños potenciales a posteriori. Además, tiene que haber una obligación de comprender, investigar, informar y actuar sobre los posibles impactos que generan determinadas actividades. Y por último, tiene que haber una democratización del conocimiento, o sea, tiene que haber una obligación de compartir el poder, una obligación de compartir los medios científicos, porque si bien puede que en un país latinoamericano una situación pueda generar riesgo, a lo mejor en Europa esa situación ya se zanjó. Entonces se tiene que democratizar ese conocimiento para que no se produzcan posibles daños a comunidades a lo mejor más pequeñas, pero que sí podrían evitarse. Así que con estas reflexiones finales yo doy por concluida esta intervención.